Efectivamente, pues bueno, lo mismo que Eduardo, lo primero, muy buenas tardes, agradecer tanto a la oficina de Miranda Empresas como quien de inicio patrocinó este ente, que es el Ayuntamiento de Miranda, porque me consta, ya que he participado en varios trabajos con ellos, pues que están haciendo una labor esencial por la economía, pero particularmente por Miranda de Ebro. Dicho eso, y puesto que mi compañero, pues sí es cierto que yo creo que era la ponencia central de hoy, el tema, porque es el primer impacto, el efecto más inmediato, podemos decir, de esta crisis que estamos padeciendo, de esta crisis sanitaria. Pues bien, yo centraré mi exposición en tres aspectos. Una primera, que casi ayer me decía Eduardo que podría parecer más un coaching que propiamente el tema de la ponencia, pero lo creo necesario. Hay una segunda parte que sí me gustaría tratar sobre las principales medidas de financiación o de asistencia financiera que se han implementado por parte del Gobierno. Y luego, en tercer lugar, sí creo obligado pues hacer una breve incursión también en cuáles son las medidas que desde el punto de vista del COVID-19 pudieran afectar al concurso y, en este sentido, analizar muy brevemente esas medidas que fueron implementadas por el Real Decreto Ley de 16/20. Bueno, en primer lugar, en esta introducción que tenía que hacer, decirles a ustedes que, bueno, en los 40 años que prácticamente llevo en este oficio, prácticamente en exclusiva en el ámbito del asesoramiento empresarial y muy dirigido también al de las empresas en crisis, pues bien, yo ya siendo estudiante me encontré con la crisis del 72, de 1972, que fue la del petróleo. Luego siendo profesor, pero también participé a través de ilustres compañeros, participé en algún concurso, en concreto de barcovicos, referido a la crisis, digo, en ese momento a la crisis que hablábamos industrial que padecía entonces el País Vasco y más fuertemente la naval. Tuve la oportunidad de vivirla en el doble ámbito, la del 90, que afectaba principalmente al sector inmobiliario, y digo porque en ese momento yo estaba de consejero y director general de un grupo inmobiliario en Madrid, y por lo tanto sí me quedó ese sabor agridulce de no solamente estar en una línea de lo que podríamos llamar el asesoramiento, sino en una línea fácil, digo, sino también en la otra de sufridor como CEO o ejecutor de aquellas medidas que desde la propia Junta se me pedían. Bien, cuando creíamos que el crecimiento era infinito, pues nos llegó la crisis del 2008, crisis que algunos entendían que era inmobiliaria, pero que yo desde el inicio, y digo porque promoví distintas jornadas también, distintos congresos en relación a ella, de que me percaté rápidamente que estábamos ante una crisis financiera. ¿Y quién nos iba a decir que en eso de las crisis decenales nos iba a llegar una crisis sanitaria, ¿no?, con efectos económicos? Pero hay que situarla ahí porque tendrá sus connotaciones. Bien, dicho esto, y desde esa perspectiva, me he permitido en primer lugar decir o poner un primer apartado: crisis versus oportunidades, que casi lo diría que es provocador, porque lo que les vengo a decir es que la crisis, más que un problema, es una nueva oportunidad. Y lo digo convencido desde esa perspectiva que les estoy diciendo. Yo no comparto que las crisis en sí mismas sean negativas, sino que requieren de un esfuerzo importante de readaptación. Son necesarias para la economía, o por lo menos históricamente así se han entendido. Desde ese punto de vista,
sí les quisiera decir que la palabra insolvencia, sobre todo aquellos que tengan un cierto yuyu por el término concurso, quiebra, suspensión de pagos, etcétera, nada más lejano, y si no miremos a los países, yo creo que vanguardistas, hablo desde el punto de vista económico, y si quieren, reduciéndome al ámbito de Europa, Alemania, etcétera, donde verán que lo utilizan como un mecanismo más dentro de lo que puede ser la economía de mercado. Por lo tanto, y además tienen, yo creo que referencias importantes de esto en la última crisis de empresarios importantes de Burgos que dieron este salto cualitativo y cuantitativo importante, pero quiero decir que no identifiquen en ningún momento lo que pueda ser la insolvencia, la palabra insolvencia, con ese factor negativo de quiebra, donde nos vamos, esto la liquidación no va más, sino como un periodo de reflexión. Sé que esto es difícil decírselo en estos momentos, pero sí voy a intentar en este breve tiempo que me ha dejado Eduardo matizarlo. Miren ustedes, yo creo que lo primero que hay que hacer, una vez que entramos en una situación, vamos a decir, delicada o de crisis, y en mayor causa la que estamos padeciendo, puesto que no la hemos provocado, nos ha venido inducida por un tema, digamos, externo, en ningún caso provocado por nuestro quehacer empresarial, pero digo que desde ese punto de vista no podemos olvidar que requiere de una reflexión, requiere de un análisis. Y en ese sentido, ahora les hablo como economista, requiere de un diagnóstico empresarial. ¿En qué situación se encuentra la empresa? Y desde luego, por favor, no cometan nunca el error de establecer estrategias como una huida hacia adelante. No es así, y eso es un poco de lo que les vengo a hablar. Hay dos aspectos ante esta situación. Esta situación sanitaria y inducida, como digo, al ámbito económico, y que nos va a venir, si ya prácticamente estamos viendo los primeros síntomas, pero sabemos todos que va a ser dura, muy fuerte y que todavía no la podemos determinar. Pero lo que les quiero trasladar es la importancia de acometerla, de hacer este diagnóstico previo de la situación de la empresa y desde un punto de vista global. Miren, lo mismo que cuando nosotros tenemos un problema médico, utilizamos el médico de cabecera para cualquier situación que acontece en nuestra vida normal, hablo desde el punto de vista médico, piensen que cuando se complica con algún otro órgano, un cáncer o lo que fuere, es el propio médico, y si no el propio paciente, el que se ocupa de buscar las personas más adecuadas para ese tema concreto, lo cual no significa en ningún momento que estemos minusvalorando el gran papel de ese médico de cabecera, de ese asesor de cabecera. Pero sí les digo que es importante y sobre todo de cara a hacer este diagnóstico previo que les estoy diciendo, este diagnóstico empresarial y en particular sobre la estructura financiera de la empresa. Bien, únicamente mi idea es dejarle referencias y en todo caso luego en la parte que tengamos de debate entraría en particular y además desde el punto de vista de esta introducción quiero dirigirme más a estos autónomos, que me consta que alguno de ellos nos está escuchando, y asimismo como aquellas pequeñas empresas pymes que se puedan encontrar en esta situación y que nos estén escuchando únicamente para tener ese marco referencial que digo yo ante un problema que ya lo vean venir o sencillamente que lo tengan ya. Bien, obviamente cualquier diagnóstico de empresa tiene que empezar por establecer cuál es la situación actual, cuál es el escenario económico en el que nos encontramos. Yo recientemente un empresario, a través de un consejo de administración que estaba, me dice, oye, Jesús, ¿qué es eso del rescate? ¿Es negativo? ¿Estoy asustado? No, yo le dije todo lo contrario y aproveché para hacer un artículo que se lo envié. Luego, es importante que tengamos el escenario económico y financiero, económico-financiero, desde la posición de la empresa, de su ámbito competencial, de la competencia dentro del mercado que pueda tener, pero desde un punto de vista también global. Y eso es importante, saber primero cuál es el escenario macroeconómico en el que se está desenvolviendo
que en este caso está afectado lógicamente por el COVID-19, saber los efectos que esta pandemia nos va a traer y, en base a ello, establecer lo que podríamos llamar unos planes de viabilidad o de saneamiento, si quieren, de la empresa. Bien, lo dejo ahí únicamente porque desde el punto de vista de todos aquellos que en estos momentos se encuentren un poco abrumados por la situación, creo que es bueno marcar una cierta distancia y que analicen este aspecto que les digo de la situación particular de su empresa en el contexto sectorial y macroeconómico. Bien, a partir de ahí lo que aquí nos puede interesar y lo que nos interesa, y yo creo que por cada uno de ustedes puede en un momento determinado haberse enganchado a esta webinar, es, bajo mi punto de vista, el acceso, por decirlo de alguna forma, al crédito. ¿Cómo se sitúa mi empresa ante el crédito? Pero yo antes les diría, aunque es una cuestión preceptiva en situación de las empresas en el ámbito concursal, yo creo que es fundamental, en ese análisis que tiene que hacer previo, es fundamental, nadie mejor que el empresario para conocer su empresa. Al final no nos olvidemos, la empresa consta de 4 partes. Nosotros tenemos unos inmovilizados fijos, podemos tener nave o no, estar en alquiler, una maquinaria, etcétera. Tenemos un circulante y tenemos un endeudamiento que ese endeudamiento lo vamos a diferenciar en a largo y a corto plazo. Entonces, ahí hemos de distinguir claramente si el problema, como consecuencia del COVID o fuera de ese COVID, es de carácter estructural. De carácter estructural estoy llamando porque estemos ya en un momento en que rozamos que si vamos a estar en descapitalización, dicho sea en patrimonio neto, en recursos netos, en recursos propios netos negativos, o si realmente es puntual. Y por lo tanto, las decisiones que vayamos a tomar, yo cuando les digo a mis alumnos, las decisiones que vamos a tomar son diferentes. Les voy a poner un ejemplo muy característico de la crisis del 2008 y que yo aprovechaba para darlas en algunas intervenciones que tenía. Mira, era muy propio de las empresas, por eso fueron las más afectadas en aquella coyuntura de las empresas constructoras e incluso las promotoras en mayor razón, más que las constructoras, las promotoras, que prácticamente iniciaban su actividad inmobiliaria con un 5% de recursos propios y luego acudían a los préstamos hipotecarios en prácticamente el 95% restante, pensando luego en subrogarlo a los clientes. ¿Qué ocurrió? Que una bajada de precios, una simple bajada de precios, convirtió aquello en un problema estructural. Dijo, oiga, yo no quiero responsabilidades, yo, lógicamente, ya he puesto mi capital, los 3.000 euriños que ponían por muy grande que fuera la empresa, y por lo tanto mi empresa es del banco. Si me quiere ayudar bien, y si no, ahí nos encontramos. Claro, esa situación era diferente respecto de algunas sociedades industriales que supieron sacar provecho, donde estaban bien estructuradas financieramente. Por eso les digo que ahora es el momento de que ustedes analicen esa situación, cómo tienen su estructura de pasivo. Y decía que, aunque es preceptivo en el ámbito concursal, yo un primer análisis que digo es cómo andan de recursos ajenos a largo y cómo andan de recursos ajenos a corto. Y dentro de eso diferenciar lo que son los créditos laborales, lo que son los créditos institucionales, lo que son los créditos bancarios y yo diría el resto de los créditos, porque el tratamiento que se ha de dar a cada uno de ellos es diferenciado. No basta con decir, me voy a coger a las líneas ICO, voy a tener un dinero aquí, por lo tanto me voy a ir tirando hacia adelante. No, por favor, hagan un análisis más profundo, hagan un análisis de estructura. Hagan un análisis de estructura, porque si bien es cierto que podrán ir tirando, también es cierto que si ustedes hacen en ese análisis pueden sacar sinergias muy positivas de las ayudas que sin duda les van a venir. Bien, y por lo tanto, de ahí nos situamos en el segundo aspecto que les quería decir, que son el análisis de las fuentes de financiación y con ello un poco la hoja de ruta que yo les sugeriría. Bien, es evidente que el fondo de maniobra, lo que llamamos los economistas el fondo de maniobra, pero para ustedes, oiga, con lo que voy a cobrar de los proveedores, voy a ir pagando
perdón, lo que voy a ir cobrando de los clientes, voy a ir pagando a los acreedores y por lo tanto yo más o menos voy a ir tirando. Y además, como me van a facilitar este préstamo, este ICO, estas ayudas, yo voy a poder ir tirando. Ya les he dicho que acudan, atiendan de que el análisis tiene que ser más profundo. Pero bueno, dicho así, cuando ustedes ahora en esta coyuntura, que obviamente en el orden de prioridades, en esa hoja de ruta, como bien ha dicho Eduardo, tienen que atender inmediatamente a las ayudas que le vienen de carácter, digamos, de medidas laborales. En segundo lugar, luego las comentaremos, pues estarán también las ayudas financieras o de apoyo financiero que está facilitando el Gobierno en primera instancia a través de los famosos avales de la agencia estatal del Instituto de Crédito Oficial denominado ICO. Bien, pero yo iría más allá, porque, por ejemplo, en varias empresas que estamos asesorando hemos prescindido de ir al ICO. Hemos prescindido porque no interesaba, ni económicamente, ¿de qué va a depender? De la vinculación con tu banco. Parece que como si solo existiera ese recurso. Luego, por lo tanto, yo creo que me haría tres preguntas en este momento. Yo me haría tres preguntas importantes. ¿Para qué? ¿Para qué quieren el dinero? Y no, pero ¿cómo? ¿Para qué? Si es que tengo el ERTE, tengo... Ya, pero es que en función de la problemática que usted tenga, se tendrá que analizar por dónde conviene o qué líneas conviene aprovechar para cada uno de los capítulos, de acuerdo a lo que antes les decía, de esa diferenciación de las distintas naturalezas de crédito que hablaba, laborales, institucionales, bancarias y el resto de acreedores. Luego, por lo tanto, la primera pregunta, ¿para qué? Y ese requiere de un análisis. ¿Con quién? Bueno, habrán notado que yo he intentado acceder a determinadas, incluso en bancos con los que trabajamos, en que he intentado acudir y me ha dicho, mira, Jesús, imposible, porque nosotros estamos únicamente con aquellos clientes que han estado trabajando con nosotros, por lo tanto, en esta primera fase, por lo tanto, no te puedo atender. Es decir, hay una cierta, y además la entiendo y es positiva, hay una cierta querencia por parte de la banca a sus clientes o de fidelización de sus clientes. Luego, ¿con quién? Obviamente, saben que se trata de entidades homologadas por el Banco de España, no solamente porque estén homologadas como entidades, sino que estén dispuestas a cumplir con los requisitos que establece el Gobierno para este tipo de créditos. Y la tercera pregunta es, ¿qué productos tenemos? O sea, ¿cuáles son los productos que realmente disponemos para, en un momento determinado, poder hacer cobertura? Y me quiero detener en este apartado porque el tipo de financiación puede ser variada, desde las subvenciones, que las podemos tener, de momento no existen. Todavía no se ha pedido el rescate, pero yo les anticipo, obviamente no tengo constancia de ello, pero les anticipo que de una manera u otra es seguro que vamos a ir al rescate y no se asusten porque yo veo todas las facetas positivas, más bien diría muy pocas negativas. Hay gente que se asusta, en absoluto. Yo soy uno de los que apoya y ojalá cuanto antes venga el rescate, ese tiempo que ganaremos. Pero siendo así, todavía Europa está en esa discusión. Si ha habilitado, ha anunciado que no se ha habilitado todo de momento, pues 750.000 millones, 500.000 por parte de lo que podría ser la Comisión y otros 250.000 que vendrían por parte del Fondo Internacional. Bueno, dicho eso, ¿cómo se va a materializar aquí? Pues de momento, quiero decir que de momento las únicas líneas que han abierto son los 20.000 millones que anunciaron, los 10.000 prácticamente la semana y media primera se fueron, están prácticamente agotados los otros 10.000 y se habla de que se ampliaría a otros 10.000. Lo que les quiero decir con esto, por no aburrirlas, es que nosotros vamos a tener distintas vías de acceso a la financiación. Y esas distintas vías de acceso a la financiación son las que tenemos que ir analizando en función de ese estudio previo que hagamos. No olviden que de cara a estas ayudas las tenemos las exógenas y las endógenas. En las exógenas no solamente existen estas líneas de crédito,
Tenemos, que ya se han habilitado, pues las ayudas a través de la agencia estatal, de la agencia tributaria, vía fraccionamientos. No deja de ser otra financiación. Tenemos la vía, que esta sí es a fondo perdido, lo serían, bueno, no en todo el grado, pero a fondo perdido, que serían las de la Tesorería General de la Seguridad Social a través de la exoneración de las cuotas patronales. Tenemos asimismo moratorias que tendrán que acogerse a ello, de momento solo para las personas físicas y para los autónomos, no lo olviden. Si quieren, luego les comento y especifico más. Y no olviden otra vía que también tenemos, desde el punto de vista exógeno, que es la negociación con los acreedores. Ustedes van a tener que estar en contacto más que nunca con sus acreedores y sus clientes. ¿Para qué? Para llegar a acuerdos. Precisamente todas las medidas que están implementándose por parte del gobierno es para intentar retardar lo máximo posible lo que sería la entrada en un concurso como consecuencia de esta situación sanitaria y que, por lo tanto, busquen fórmulas que no exclusivamente tienen que centrarse en una negociación, en una vía de líneas, en este caso de avales, líneas crediticias de ICO. Bien, quería dejárselo ahí, pero que sepan que tenemos otras también endógenas. Y, por lo tanto, dentro de este diagnóstico empresarial hay que evaluarlos. Y llamo endógenas las que puede poner, las que puede implementar, como digo, la propia empresa. No voy a entrar en ella, porque serían objeto de ese análisis que hay que hacer específico del caso de cada empresa. Bien, lo dejo en esa línea, no sin antes dar dos pinceladas únicamente, porque igual les interesa en qué situación está el tema de los créditos ICO. Bien, el crédito ICO, que saben ustedes que están contemplados en un Real Decreto, no hace falta, es el 8/2020, pero eso es lo de menos para ustedes, salvo que luego a nivel profesional quiera alguno que nos extendamos. Pero ahí principalmente es donde a través de un acuerdo de ministros, creo que fue del 24 de marzo, creo recordar, es donde se habilita en esos 20 millones que hablábamos antes, donde dispone un 50% para las pymes y autónomos. Por pymes se entiende aquellas empresas, para que sepan, que tienen menos de 250 trabajadores, un volumen de operaciones de ventas menor de 50 millones y un activo pasivo, es decir, un balance de menor de 43 millones. Pues bien, tanto para pymes como para autónomos iría ese 50%, y el otro 50% para las grandes empresas. Y lo pueden hacer en una o varias veces, y esto es importante también, hasta el 31/12 de este año, del 2020. Quiero una cosa, nosotros dependemos de Europa y quiero que sepan que estas ayudas que está contemplando el gobierno vienen dentro de una regulación comunitaria, de una regulación de Europa, que es donde nos va a venir en el corto plazo también el resto, otras ayudas complementarias a las que estamos hablando. Solamente tienen dos objetivos que los conocerán, uno, el mantenimiento del empleo, y otro, paliar los efectos económicos del COVID, lo cual provoca que vamos a tener que justificar en un momento determinado, que precisamente cuando pedimos el crédito es como consecuencia de los efectos económicos que han causado en nuestras empresas esta pandemia. Bien, ¿cómo se materializan? Les tengo que decir que esto es importante. Solo se pueden pedir este tipo de créditos. Por eso digo que hay que hacer un análisis más global y luego dar el tratamiento también particular para cada empresa. Un análisis más global, digo más estructural, no específico a lo que estamos hablando. Porque estos créditos se materializan, obviamente, para el pago de nóminas, pago de acreedores, en general, podríamos decir, de cumplir o de atender las necesidades de circulante. Pero es importante que sepan que esto no vale ni para refinanciaciones, ni para reestructuraciones, ni renegociaciones, sean renovaciones, agrupamiento de préstamos, cancelaciones anticipadas. Para eso no puede ir destinado. Tendrán que hacer un autocertificado, se harán una autocertificación que tendrán que dirigir al banco, que igual ya lo han hecho, en el cual tendrán que especificar que no irán para estos cometidos. Bien,
con las penalizaciones correspondientes si no se cumple. Dos condiciones que les va a imponer la entidad financiera también, decir, que no hayan solicitado, que no estén en causa de morosidad, lo que llamamos el CIRBE, y un segundo, digamos, que no estén en concurso, en situación de expediente colectivo de acreedores. Bien, son las dos únicas. Y les van a pedir igualmente justificar que hayan solicitado un ERTE y que este destino sea para eso, para las necesidades, como he dicho antes, de circulante. Bueno, en cuanto al importe, bueno, yo creo que va a depender de cada estudio, luego no me voy a detener ahí, ya digo, para cumplir el tiempo y dejar ahí. Voy a terminar en el tercer apartado. Les quiero dejar las ideas generales, como he dicho, porque luego estoy abierto a particularizar y el tiempo que sea necesario, aunque nos han habilitado 2 horas. Bien, sí quiero entrar el COVID ante el concurso, ¿no? O podríamos decir casi el concurso ante el COVID también. Es decir, y les he dicho de inicio que no se asusten por escuchar la palabra concurso, porque yo no les estoy hablando ante el temor de que ustedes puedan estar en concurso. Les estoy hablando también ante el temor de que haya clientes o acreedores suyos que estén en situación preconcursal, concursal o sencillamente de que estén haciendo ahora un análisis llevando a esto. Que harán, pues como muchos de nosotros, intentarán hacer renegociaciones con ustedes. Bien, quiero únicamente, desde un punto de vista referencial, porque esto es, ayer hubo alguna modificación que como ha hecho referencia, y una modificación, el Real Decreto 18 del 2020, que salió, creo recordar ayer, día 13 en el BOE, pero como he visto que ha hecho referencia a la nueva redacción de la disposición transitoria sexta, ha hecho referencia a este Eduardo, lo omitiré. Pero muy rápidamente, mire, ha habido yo creo que medidas importantes. Yo creo que ha fallado un poco la técnica legislativa como consecuencia de la urgencia, pero se analizará en cada caso. No se preocupen que se analizaría. Pero sí quiero que sepan que, o bien porque estén afectados, o bien porque sean deudores concursados, o bien porque sean acreedores, ha habido medidas que yo considero de relevancia e interesantes conocer. En el ámbito del artículo 8, concretamente, de la modificación del convenio. Y da un juego importante, ese artículo 8, para la modificación del convenio que permite durante el plazo, desde la declaración del estado de alarma, durante un año, les va a permitir poder modificar el convenio a aquellos que lo tengan o que se vean afectados por una modificación del convenio. Ahí tengo mis dudas, si quieren técnicamente luego con algún profesional las podemos comentar. Pero sobre todo para los que son empresarios les digo, ojo que pueden verse afectados, bien como deudores concursados, bien como acreedores por estas. Incumplimiento del convenio. Muchos que estén en este momento en situación de presentar un incumplimiento del convenio, oiga, mire, yo pedí un convenio, resulta que ahora no lo puedo atender y mire, lo lamento. Bien, tienen ustedes 6 meses, más 3 podríamos decir, para presentar este incumplimiento del convenio. Con lo cual podemos hablar entonces de 9 meses en el cómputo general. Obviamente, si en este plazo presentan el concurso, que sepan que si bien se dará traslado al concursado, no se tramitará y no se tramitará y por tanto se admitirá transcurridos esos 9 meses, los 6 más 3. Quiero que sepan también que ha habido modificaciones importantes respecto del deber de solicitar el plan de liquidación. Igualmente, dan el plazo de un año, para que no tengan ustedes el deber de solicitar el plan de liquidación. El deber, no estoy hablando del concurso, lo haremos luego muy rápidamente, lo haremos luego, de solicitar lo que es el plan de liquidación. Por lo tanto, si ustedes ven que no pueden cumplir el convenio, o si ustedes sencillamente están ya dentro de un concurso y necesitan presentar el plan de liquidación, les otorga, digamos, una moratoria de un año para poderlo hacer. Con lo cual, el auto de aceptación de ese plan de liquidación se pospondría. Bueno, con unos matices que les daré luego. Tiene luego otro apartado importante. ¿Qué pasa con aquellas ayudas que estén haciendo los empresarios a sus empresas que están en situación, digamos, en situación de falta de liquidez
o, digamos, afectados por el COVID o no por el COVID, pero que estén en un problema de falta de liquidez y durante este tiempo necesiten inyectar, sea por vía de préstamo, sea por vía de, sencillamente, análogos de cualquier negocio que puedan hacer, que suponga una inyección de tesorería a la sociedad. Pues bien, que sepan que así como antes este crédito se postergaba prácticamente al anonimato, al último, en este momento se le da la categoría de crédito ordinario como el resto de los acreedores. Tenemos luego otra cosa importante, los acuerdos de refinanciación. Los acuerdos de refinanciación, aquellos que estén ahí. Igualmente, quienes estén o quienes tengan ya un acuerdo homologado de refinanciación tendrán el plazo de 1 año para poderlo modificar, si alguno de ustedes está en esa situación. No estoy dando más que las pinceladas, porque luego yo creo que en el debate es mejor que nos hagan las preguntas concretas. Otro aspecto que quiero destacar, así que de la lectura no rápida, porque la tenía más amplia, pero de lo que he querido sacar para ustedes. Y quizá el más importante, ¿qué pasa si yo me encuentro en situación concursal? ¿Qué pasa? Si, oiga, mire, no, que es que esto es un desastre en mi empresa. Yo les diría que no tienen el deber de presentar el concurso hasta diciembre del 2020. Por eso he querido incidir en esta ponencia en la primera parte. Tienen ustedes hasta el 31 de diciembre para coger buenos profesionales que analicen su situación, que les ayuden desde el punto de vista no solamente del análisis, sino incluso de la gestión, a intentar de aquí hasta diciembre del 2020, de diciembre del 2020, para intentar recomponer esa situación, buscar fórmulas que puedan intentar evitar el concurso voluntario. Aunque lo tenía como un apartado distinto, claro, ¿qué va a suponer esto? Que usted no tendrá esa responsabilidad a la que todo administrador tiene de que mañana le puedan calificar el concurso de culpable. ¿Qué pasa con el concurso necesario? Oiga, y yo estoy libre de que alguien me presente el concurso necesario. Pues si le presentan un concurso necesario, atiendan a esto. Si le presentaran un concurso necesario, no hay de saberlo, no se admitirá igualmente hasta el 31 del 12 de este año, hasta diciembre, finales de diciembre de este año. Pero con una salvedad que yo considero importante. Y es que considero importante, porque en el caso de que usted presente, y no dice la ley que tenga que ser antes o después, si usted ha presentado el concurso voluntario, porque lo ha intentado hasta diciembre de una manera o de otra, y dice, si usted presenta el concurso voluntario, aunque se haya presentado el necesario, prevalecerá, en orden de preferencia, el concurso voluntario sobre el necesario. Bien, otra cuestión, les digo, otra cuestión importante puede ser el sistema de enajenación de activos, el tema, pero son ya más desde el ámbito de los concursalistas, de aquellos que van a ejercer la función de administradores concursales. Encantado yo de entrar con cualquiera de compañeros, que me consta que hay alguno que están trabajando también sobre estos temas, en comentar cualquiera de estas cuestiones que estoy dejando, pero las que interesarían más desde el punto de vista empresarial, creo que se las he dejado recogidas. Bien, no deja de ser más que un esquema. Les agradezco su atención y, por supuesto, me gustaría que nos enriquezcamos todos luego en el turno de preguntas en el debate, que encantado de poderlo sostener con todos ustedes.